Para el viajero que llega desde el mar, Lisboa, incluso desde lejos, se eleva como una justa visión en un sueño. De esta forma, el poeta Fernando Pessoa explicaba el encuentro con esta ciudad, y lo hacía desde las páginas de una guía turística que escribió en inglés en el año 1925 y que llevaba como título Lo que el turista debe ver. Estamos aquí en Lisboa, en la bellísima ciudad capital al lado del Tajo, una ciudad que prácticamente tiene toda una ciencia sobre ella porque se la puede estudiar desde la historia, desde la estética, desde la etnia y antropología, en fin, desde el misterio también y por supuesto desde la literatura y la poesía. Es una ciudad con una belleza especial, melancólica, y, en fin, antigua y señorial, como dice el fado. Aquí nació, vivió y murió Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un escritor especial, es una voz original, personalísima, triste, pero también llena a veces de ironía, es una voz melancólica, es alguien verdaderamente irrepetible en la literatura del siglo XX y que ha marcado no solamente la literatura portuguesa, sino en buena medida a los mejores poetas y pensadores incluso de la Europa del siglo pasado. Lisboa le debe a Pessoa haber entrado en la literatura universal convirtiéndose en una ciudad simbólica, como el París de Baudelaire, la Praga de Kafka o el Dublín de Joyce. El Teatro de San Carlos ha sido y es hoy uno de los principales coliseos musicales de Europa. Sobre todo en sus inicios en este teatro han cantado Julián Gayarre, ha cantado Enrico Caruso, Tito Schipa, en fin, bueno, han dirigido los grandes directores, se han montado, se inició con obras de autores importantes, de Verdi, de Leoncavallo, en fin, bueno, ha sido uno de los grandes centros musicales y también, por supuesto, se convirtió enseguida en un centro de la vida social y artística de Lisboa. El padre lo frecuentaba, el padre de Fernando Pessoa, porque profesionalmente era crítico musical. Pero después, Pessoa, naturalmente, dentro de lo que sus posibilidades económicas le permitían, vino frecuentemente aquí porque siempre mantuvo una afición a la música y al teatro también. En esta casa, frente al Teatro San Carlos, aquí nació en el año 88 del siglo XIX Fernando Pessoa. Su padre era crítico musical y tenía, digamos, el Gran Teatro de la Ópera justamente enfrente. Pero murió cuando el niño era muy joven. La madre se casó en segundas nupcias con un comandante, pero que tenía tareas diplomáticas. Y a los pocos años, cuando era un adolescente Pessoa, se fueron a Durban, en Sudáfrica. Allí estuvo hasta los 17, 18 años, aprendió perfectamente inglés y de hecho incluso escribió todas sus primeras obras en inglés. Pero es curioso porque aunque aquí nació Fernando Pessoa, el ser humano de carne y hueso, también nacieron o empezaron a nacer sus heterónimos,
el niño, cuando tenía solo 6 años, se inventó el primero de todos sus heterónimos, Chevalier de Paz, una especie de francés o de caballero francés que le escribía cartas. El niño se escribía cartas a sí mismo ya a los 6 años, iniciando toda esa larga teoría de heterónimos que luego, más tarde, le hicieron famoso. Después de la muerte del padre, la familia debe instalarse en un piso menos señorial y en un barrio menos elegante, entre el Jardín Botánico y el Parlamento, cerca de la Plaza de Rato. Al poco tiempo, la joven madre de 31 años conoce a un imponente oficial de la Marina, el comandante João Miguel Rosa, que justo en ese momento es destinado como cónsul portugués en Durban, Sudáfrica. La pareja decide casarse y trasladar a toda la nueva familia al nuevo destino. Estamos en el Café Martinho de Arcada, aquí en el Terreiro do Paso, muy cerca de la Plaza del Comercio, que es uno de los cafés más pessoanos. Hay fotografías del autor aquí reunido, solo, reunido con amigos, se sabe que lo frecuentaba y todo el café, se dice que esta era su mesa, en esta mesa se guardan algunos recuerdos alusivos a él, y todo el café se ha convertido en una especie de monumento a la memoria de Pessoa. Hay numerosas fotografías, hay recortes de periódico, hay imágenes de muchos tipos y también homenajes de otros autores. Hay fotografías pues, de Manuel de Oliveira, el director de cine, de José Saramago, el premio Nobel portugués. En este ambiente, en este lugar, que quizá antes fuera más bien un café, se comenta que probablemente primero era el Café Arcada, luego el Café Martinho, luego se junta con Arcada y se convierte en este restaurante actual. En fin, en cualquier caso, conserva todo el ambiente y todo el toque de época y es quizá pues, lo que mejor nos permite hacernos a la idea de lo que era una velada de Fernando Pessoa. Durante su intermitente noviazgo con Ofelia, que duró primero a partir del año 19 hasta el 21 aproximadamente, año y medio, 2 años, se interrumpió. Luego, después de que Ofelia hiciera esfuerzos por recuperar la relación, terminó por volver a establecerse en el año 29, ya duró solamente unos meses y hubo la ruptura definitiva, 3 años antes de la muerte o 4 años antes de la muerte de Pessoa. En esa relación, en que hay muchas cartas y todas tienen cierto toque conmovedor, sobre todo a veces por la sencillez y por la falta de aliño literario de las cartas de Pessoa, se sabe que algunas cartas se citaron aquí, en este café Martinho de Arcada, y Pessoa se sentó en su mesa, pero decía que le dejaran una mesa próxima aquí al lado a Ofelia, pero no quería que se sentara en su propia mesa para no llamar la atención. Fíjense que durante toda su relación, tanto en la primera parte como en la segunda, Pessoa y Ofelia se llamaban de usted, nunca llegaron a tutearse. Es un punto más extraño también, al menos para nosotros, de esa relación pudorosa, delicada y que en gran parte permanece casi secreta. Uno de los monumentos emblemáticos de Lisboa y de todo Portugal, siempre frecuentado por los turistas, es la Torre de Belén. Pessoa venía frecuentemente aquí, como prácticamente todos los portugueses. Aprovechaba para pasear junto al Tajo, que es, digamos, el Tajo es el Nilo del faraón Pessoa, ¿no? Y muchas veces lo cita, lo menciona. Naturalmente, aquí a sus orillas hay muchas cosas que él nunca llegó a conocer. Por ejemplo, tardó mucho en haber un puente que cruzase hasta el otro lado, una gran obra de ingeniería como es ese puente 25 de abril que se hizo en los años 60.
También el monumento que tenemos detrás, el monumento de los conquistadores, que celebra las grandes gestas de los conquistadores portugueses, tampoco existía naturalmente en la época de Pessoa. Este es el Tajo a cuyas orillas tanto paseó, meditó, pensó Fernando Pessoa. Pessoa vivió en una época turbulenta de la historia de su país. Nació poco antes del ultimátum de 1890, por el cual los ingleses prohibieron definitivamente a sus aliados portugueses la expansión colonial en África, lo cual fue considerado por el pueblo como una humillación. Su adolescencia estuvo atravesada por la agonía monárquica de su país. Pessoa no tenía todavía 20 años cuando el rey Don Carlos es asesinado en la Plaza del Comercio, para que 2 años después se proclame la República. 20 años más tarde, los intelectuales de la generación de Pessoa seguían todavía marcados por estos sucesos. En todos los programas tenemos una charla con un lector especial. En este caso, tenemos la suerte de contar con Mikel Iriondo, al cual yo había abusado de la amistad para meterle en este pequeño jaleo. Somos amigos desde hace muchísimos años y él es profesor de la Universidad del País Vasco y hizo su tesis doctoral y luego estudios prolongados sobre la figura de Fernando Pessoa. Ahí en él, bueno, es un poco pertenece a ese grupo de poetas filósofos del siglo XX, es decir, quizá, por ejemplo, pues un Borges, etc. Sí. Pero mientras Borges convierte con un punto de ironía los temas filosóficos en el argumento poético, yo creo que Pessoa realmente especula filosóficamente. O sea, es decir, que el libro del desasosiego, por ejemplo, los poemas quizá es diferente, ¿no? Pero el libro del desasosiego verdaderamente es un libro de pensamiento. O sea, es un pensamiento abierto, no sistemático, pero es un libro de pensamiento, ¿no? Hombre, yo creo que con Borges tiene, digamos, bastantes afinidades, ¿no? Sobre todo digamos, los cuentos en los que Borges habla digamos, del problema de la identidad, de cuando Borges se encuentra consigo mismo, cuando el tiempo, en fin, todo este tipo de cuestiones, el paso del tiempo, lo que eso significa, digamos, para la identidad personal. Y yo creo que el libro del desasosiego de Bernardo Soares, que es un semi-heterónimo de Pessoa, es un libro en el cual él efectivamente reflexiona sobre las cuestiones propiamente internas de cada cual, ¿no? Entonces, a mí me parece que es uno de los textos más lúcidos que han ahondado en la interioridad humana, ¿no? Exactamente, yo creo, eso justamente te iba a decir. A mí lo que repasándolo ahora, después de haberlo leído hace tantos años, volviéndolo a repasar para esta ocasión, lo que te sorprende es que es una descripción de la subjetividad. O sea, es decir, es el gran análisis de la subjetividad. Yo creo que fuera de esos análisis técnicos del psiquiatra, etcétera, etcétera, que claro, en fin, son de otro tipo, son de un tipo clínico. Pero verdaderamente el sonido de la subjetividad, yo creo que no se oye en ninguna parte tanto como Sí, y que además esto está unido ya justamente con todo lo que es la explosión heteronímica de Pessoa, porque ese sonido de la subjetividad, al final, ahondando en ese pozo interno de cada uno de nosotros, lo que lleva es justamente a encontrar esa multiplicidad, ¿no? Pero claro, el libro del desasosiego es justamente el libro que quizá, donde nos encontramos con un personaje como es Bernardo Soares, que quizás se parece demasiado también a la labor cotidiana del propio Pessoa. Sí, es el más autobiográfico. Sí, es el más autobiográfico, ¿no? Y entonces, claro, ahí, digamos, yo creo que él llega a unas profundidades de la subjetividad que muy pocos autores han llegado. En ese sentido, a mí me parece luminoso y me pasa precisamente con ese libro, me pasa, y con otros textos también de Pessoa, aquello que pasa con los grandes autores, ¿no? Que parece que están escribiendo el libro para ti. Es que a veces la visión de las cosas, aunque las cosas no sean gratas, etcétera, tranquiliza. Quiero decir, es no entender. O sea, yo, por ejemplo, a mí la lectura de Cioran, que he leído toda mi vida, me ha parecido más bien tónica, a mí me parece tonificante. Hay gente, no, qué depresivo. No, yo prefiero verlo y eso me tonifica, ¿no? Pero yo recuerdo cuando tú hiciste tu tesis sobre Cioran, tu tesis sobre Pessoa y viajaste entonces fuiste a Lisboa y buscaste un poco los points de repère Entonces, parece que en aquella época esta
Hoy pues Lisboa gira en torno a Pessoa. O sea, en su vida Pessoa giró por Lisboa, pero hoy, en cierta medida, Lisboa gira en torno a Pessoa. Pero en aquella época no era así, o sea, todavía era un marginal, ¿no? Sí, sí, yo cuando estuve entre los años 86 y 89 viviendo en Lisboa, no seguido, pero iba todos los años, pues, la mitad del año, así, para... Bueno, hay una cosa curiosa, y es que era muy difícil encontrar los libros de Pessoa. Porque había habido primeras ediciones, las famosas primeras ediciones de Ática, que eran recopilación de poemas un tanto descoyuntados, no había, digamos, un orden demasiado estricto en todo eso, ¿no? No había mucho respeto, yo creo, por el Pessoa, digamos, gran poeta que es ahora, ¿no? En aquel momento, incluso yo siempre me acuerdo que una persona de la Fundación Carlos de Gulbenkian, donde yo tenía una beca para hacer mi tesis y todo eso, que era un alta responsable, digamos, de la Fundación, cuando yo terminé mi tesis y la entregué, todavía me dijo, pero Pessoa, Fernando Pessoa, no era maluco. Y maluco es una palabra que significa algo así como chiflado. Además es curioso porque contaba, en cambio, con el aprecio, pues, de los camareros de los bares, del limpiabotas, o sea, la gente más que probablemente jamás había leído ni una línea suya ni y tal. En cambio, esos la apreciaban mucho, pero el mundo intelectual. El mundo intelectual no. No, salvo algunos que efectivamente habían percibido que se encontraban ante un grandísimo poeta, que también, yo me acuerdo de José Bento, poeta magnífico portugués, con el que yo, pues, estuve durante muchísimo tiempo, pues, charlando y todo eso, que normalmente quedábamos los domingos allá en Lisboa. José era una persona que admiraba muchísimo a Pessoa, pero no todo el mundo. Pues bueno, el inglés va a ser... Y hay un episodio, ¿no?, de un libro que intentó publicar en Inglaterra, ¿no? Eso es, sí. Hay un episodio que se ha conocido hace no muchos años de un libro de Mad Fiddler, el violinista loco, que fue uno de los libros que él terminó en vida y que envió a Inglaterra para ser publicado. Y la editorial inglesa se lo rechazó. Entonces, claro, esto es muy curioso porque no se conocía hasta hace 10, 12 años. No, y además es un rechazo que para él significa mucho porque él publicó muy poco. Publicó muy poco en vida. Entonces, en cambio, sí que era un libro que él envió para ser publicado y estaba terminado. Porque, claro, lo que pasa con Pessoa y con su expolio y con todo esto del baúl, ¿no?, es que muchas de las cosas que se han publicado luego son reconstrucciones. Y hay mucha crítica entre los propios críticos, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, porque, digamos, se reúnen determinados textos como que forman parte de un libro. El ordenamiento parece que no. Que el libro de Desausiego mismo parece que el ordenamiento no está claro. No está claro. En concreto, el libro de Crespo, que es este que tenemos encima de la mesa, la traducción castellana, difiere de la primera edición portuguesa. Y la última edición, que me parece que es de, ahora no recuerdo exactamente, que está publicada en El Acantilado en español, difiere también de esta. Entonces hay diferencias, ¿no? Yo me imagino cuando la edición crítica se haga finalmente, habrá muchas diferencias con respecto a cosas que han sido publicadas anteriormente. Pero eso ocurre porque, claro, él dejó tantas cosas sin publicar que entonces, claro, la gente que se ha aproximado y que ha tratado de ordenar todo eso, pues ha buscado criterios y entonces, pues claro, hay críticos que difieren de otros críticos. Sí, porque además tampoco sabe, ahí entrará el gusto también un poco. Exactamente, sí. Pero en el caso del violinista loco, ese estaba terminado ya. Porque ahí sí que era la construcción hecha por el propio Pessoa, sin duda. Y entonces lo envió, lo rechazaron, fue al baúl y ahí lo han redescubierto. Y se ha publicado. Claro, ya se puede publicar tal, se publica tal cual, porque efectivamente estaba ¿En inglés, portugués? Inglés-portugués, sí. No sé si hay edición española, no lo sé, eso no lo sé. En inglés-portugués sí. Porque casi todo lo que está en inglés luego lo han traducido al portugués. Bueno, pues oye, muchas gracias por habernos dedicado un poquito de tu tiempo. Y gracias también por haber reconstruido, ¿no? Por haber reconstruido mentalmente y haber recuperado un poco aquellos tiempos en que éramos un poco más jóvenes, pero lo mismo de pessoanos que ahora. Exactamente. Y bueno, que sigamos siéndolo. Hasta luego. Pues muchas gracias. Estamos aquí en lo alto del ascensor de Santa Justa, una de las también visitas obligadas de Lisboa, este antiguo ascensor que asciende hasta una plataforma en que se tiene una espléndida panorámica de la capital. Por supuesto, ahí tenemos el Tajo, ahí está la Plaza del Comercio, la Catedral. Desde aquí vemos el castillo, en lo alto de la Alfama, que es todo ese barrio. Ahí está la famosa Plaza del Rocío, que durante la revolución del 25 de abril pues tuvo tanta importancia.
Ahí están las ruinas de la iglesia do Carmo y detrás de las ruinas de esa iglesia gótica de do Carmo está el Largo do Carmo, donde precisamente tuvo una de sus residencias Fernando Pessoa. En esta época, los domicilios del poeta se vuelven fugaces. Quería tener una vida ascética y su principal preocupación era sobrevivir, conseguir algún modo de vida que no le estorbara el tedio inspirador. La muerte de su abuela fue en agosto de 1907. Le deja a Pessoa una pequeña herencia que, como cualquier otro escritor en ciernes, utiliza para fundar su propia editorial. La anécdota refiere que estaba en la peluquería y mientras le afeitaban leyó el anuncio de que se vendía una imprenta en un pueblo cercano. Ni siquiera esperó a que el barbero terminara. Tenía 19 años y ya se sentía un empresario. Instaló toda la maquinaria en el céntrico barrio de Gloria y bautiza su taller con el nombre de Empresa Ibis, Imprenta y Ediciones. Según sus biógrafos, Pessoa no supo hacerse de una clientela ni gestionar su empresa, ni siquiera, arriesgan algunos, supo empezar a utilizar sus máquinas. Terminó arruinado y tuvo que buscar otro modo de ganarse la vida. En 1908 empieza a trabajar como redactor de correspondencia extranjera para firmas de comercio, un empleo que garantizaba su autonomía. Por aquella época oía voces, sentía que su brazo se le volvía autónomo, que era nadio que se desdoblaba. Se defendía estudiando, pero más que nada escribiendo. Sus primeros artículos sobre poesía portuguesa aparecieron en El Águila, una publicación del llamado Renacimiento portugués que adhería dos movimientos estéticos de la época, el paulismo y el saudosismo. Estamos en la Casa Museo de Fernando Pessoa en Lisboa. Esta casa es donde él vivió realmente y pasó nada menos que los 15 últimos años de su vida. Para él muchísimo, porque había cambiado 15 o 20 veces de apartamento, de casa, de pequeños cuartos en que se iba trasladando hasta que finalmente decidió instalarse aquí con su hermana y con sus sobrinos y aquí pasó los últimos años de su vida. Mientras estaba aquí tuvo su ambigua relación de noviazgo con Ofelia, publicó la revista Orfeu. Aquí es donde de alguna manera él supo que su enfermedad era irreversible y se preparó para morir y aquí escribió también naturalmente gran parte de sus obras. Pero esta habitación es la habitación real donde vivía Fernando Pessoa. Esa biblioteca es su auténtica biblioteca. Aquí está la cómoda donde él escribía de pie en muchas ocasiones. La cama es una reconstrucción, pero hay también una especie de facsímil, digamos, del famoso arcón donde él guardaba sus manuscritos y donde se encontraron 25.000 manuscritos que son el depósito de su obra. Aquí en la sala de exposiciones de la Casa Museo Fernando Pessoa de Lisboa encontramos una exposición de un joven artista portugués, Fabio Lavareda, que ha hecho una serie de ilustraciones dedicadas a los principales heterónimos de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Bernardo Soares, Ricardo Reis, que son unos de los muchísimos, probablemente dicen que más de 70 heterónimos que manejó en su vida Fernando Pessoa. ¿Por qué ese desdoblamiento? Esos heterónimos, en primer lugar, hay que decir que no eran simples seudónimos. No es que él escribiera cosas y firmara con un nombre supuesto, como hacen algunos autores. Él inventaba unos personajes, digamos, reales, entre comillas, con su fecha de nacimiento, a veces con su fecha de muerte, con su lugar de trabajo, con su profesión,
con sus gustos. Los heterónimos muchas veces se contradicen unos a otros. Unos son religiosos, otros son ateos, unos son hedonistas, otros son ascéticos. Quizá la personalidad de Pessoa se explica precisamente en esta desaparición, en este desmenuzamiento de personalidades que constituyen uno de los rasgos más característicos de su obra genial. Digo que quizá lo más curioso, lo más interesante esté no en la superficie, sino en el sótano, donde estamos ahora. Aquí, no ha sido nunca filmado antes, se guarda la biblioteca personal de Fernando Pessoa, sus libros, los libros que él manejó, que él leyó e incluso en los cuales él escribía. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro, Pioneer Humanist, los pioneros del humanismo, de Robertson, un libro en que él, aparte de leerlo y subrayarlo, también lo utilizó para escribir un poema suyo. Él escribió este poema en las guardas del libro, no tiene nada que ver con el libro, simplemente aprovechaba ese espacio en blanco para escribir. Aquí en la Casa Museo Fernando Pessoa de Lisboa tenemos la suerte de contar con la presencia, con la compañía de Inés Pedrosa, su directora, y que además gentilmente se ha ofrecido pues, a colaborar un poco con nosotros y a resolvernos algunas de las múltiples dudas que tenemos sobre esa figura tan enigmática, ¿no? y tan difícil de centrar. Pessoa se pasó la vida cambiando de domicilio, ¿no? Esto fue lo más parecido a un hogar estable que tuvo en su vida, ¿no? Es verdad, Fernando. Cambió creo que unas 30 y tal o 40 veces dentro de Lisboa, siempre, después de venirse de Durban al final de la adolescencia. Y además, si piensa que no ha jamás ido a Puerto, en el norte de Portugal, que quedaba siempre en Lisboa, bueno, iba a Sintra y a las cercanías, pero Cascais, no más. Cascais, Sintra, y pero poco más, no, nada poco más. Fue al sur, comprar unas máquinas para una tipografía, tipografía, la tipografía esa que luego no fracasó. Sí, que fracasó, como muchos de sus proyectos. Y sí, pero aquí estuvo desde abril de 1920 hasta que fue al hospital para morirse en 35. Con su hermana y con sus sobrinos, un poco, cuidando un poco la familia, ¿no? Sí, porque él a veces en la correspondencia con Ofelia pone como pretexto que él no podía casarse porque tenía que cuidar de su familia, ¿no? Yo creo que era un poco... En fin. Era pretexto, y es verdad también que vivió siempre con muchas dificultades económicas, y por eso sería difícil tener una vida burguesa. Una vida burguesa, normal. porque no era él que pagaba toda su familia. Alquiló esta casa en su nombre, pero siempre vivía precariamente, porque hay muchas cosas que escribió diciendo: fui al café para encontrarme con el tipo tal, pensaba pedirle dinero para el almuerzo, pero luego empezamos de copas, me pagó unas copas, no tuve coraje además. Y a veces no comía, solo bebía, porque las copas aparecieron en la mesa, y siempre con mucha dificultad. Sí, bueno, una de las cosas misteriosas, digamos, es la relación con Ofelia, ¿no? ¿Hasta qué punto esa cosa platónica o real, o qué se sabe de esa relación? Yo lo que sé es lo que me dice la sobrina de Ofelia, que tiene una sobrina viva. ¿Vive todavía? Sí, y que viene mucho aquí a los eventos de la Casa Pessoa, y que me dice que su tía, además, solo casó después de la muerte de Pessoa y siempre pensó que lo reconquistaría, y tenía una pasión enorme. Y que una vez le dice que no era tan platónico Pessoa como todo eso, que a veces era tímido, pero que a veces tenía unos ímpetus, unos impulsos, y la metí en unas puertas en la calle, iban a pasear por el... Más bien como novios convencionales, digamos. Y que la cosa era carnal e intensa. La sobrina dice que no entendió hasta que
punto la intensidad, es decir, no fue tan explícita, pero que cree que era... Bueno, porque además algunos de los heterónimos de Pessoa son muy eróticos. Sí, es decir, no, hay algunos estéticos, pero hay otros... me parece que es Caeiro, ¿no? Que es más bien un hedonista y más, en fin, más apasionado, ¿no? Y Álvaro de Campos, de punto de vista sexual, solo que Álvaro de Campos era o bisexual o homosexual. Sí. Y si hay interrogaciones sobre la orientación sexual de Pessoa, pero lo que dice la sobrina de Ofelia es que con Ofelia era bastante caliente. Sí, o sea, sí, no sé. Es que su orientación era hacia Ofelia, en cualquier caso. Bueno, pues me dejas muy tranquilo sabiendo que en tus manos está Pessoa muy seguro. Bueno, muchas gracias, Inés. Hasta luego. Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra, al luar y al sueño por la carretera desierta, conduzco a solas, conduzco casi despacio y un poco me parece, o me esfuerzo porque un poco me parezca, que sigo por otra carretera, por otro sueño, por otro mundo, que sigo sin que haya Lisboa atrás dejada o Sintra a la que llegar, que sigo, y qué más puede haber el seguir, sino parar, sino no parar, proseguir. Voy a pasar la noche en Sintra por no poder pasarla en Lisboa. Mas cuando llegue a Sintra me apenará no haberme quedado en Lisboa. Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia. Siempre, siempre, siempre. Esta desmedida angustia del espíritu por nada en la carretera de Sintra o en la carretera del sueño o en la carretera de la vida. Uno de los lugares más pintorescos de Sintra es esta Quinta da Regaleira. Era la residencia de verano, por decirlo de algún modo, de la familia Carvalho Monteiro y se estuvo construyendo en un estilo neomanuelino durante bastantes años. Participaron numerosos artistas, numerosos arquitectos. Quizá uno de los nombres más interesantes sea el de Luigi Manini, que era un arquitecto, pintor y escenógrafo importante que trabajaba en la Scala de Milán y que también decoró el Teatro San Carlo de Lisboa. Aquí esta quinta es su última gran obra, la última obra donde intervino Manini, pero intervinieron, como digo, muchos más. Es una verdadera extravaganza. Su jardín, sus habitaciones, sus dependencias, sus cenadores. Es un lugar para perderse, de gusto, que a uno le puede parecer dudoso y a otros extraordinario, pero en cualquier caso, desde luego, no es un lugar que pasa desapercibido. Todo el diseño de la Quinta da Regaleira está llena de preocupaciones esotéricas, hermetistas. Se supone que este jardín es una especie de viaje iniciático del alma que sube hacia el cielo, desciende hacia los infiernos, hay todo un mundo subterráneo que atravesar. En fin, todas estas cosas habituales de los partidarios de la magia y del oscurantismo. Por supuesto, uno de los que les gustaba mucho todo este tipo de simbología era Fernando Pessoa. Por lo tanto, este jardín tiene mucho que ver con el imaginario de Pessoa, con toda esa búsqueda de una poética del simbolismo, de la transmigración, de los viajes del alma, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que el infierno acecha por todas partes. Yo creo que cualquier puerta es buena para llegar a él. Vamos a intentar esta del fondo. Me equivoqué de puerta, es un infierno sin salida. Creo que habrá que ir por ahí.
Estamos en el Castillo de San Jorge, en lo más alto de la ciudad de Lisboa. Desde aquí tenemos una vista verdaderamente maravillosa en este día despejado y, como no, recordamos uno de los muchos versos que Fernando Pessoa dedicó a su ciudad. Otra vez vuelvo a verte, ciudad de mi infancia pavorosamente perdida. Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí. Yo, pero soy yo mismo que aquí viví y aquí volví y aquí volví a volver y a volver y aquí de nuevo he vuelto a volver. O todos los yo que aquí estuve o estuvieron somos una serie de cuentas, entes ensartadas en un hilo de memoria, una serie de sueños de por mí alguien que está fuera de mí. Otra vez vuelvo a verte con el corazón más lejano, el alma menos mía. Otra vez vuelvo a verte, Lisboa y Tajo y todo, transeúnte inútil de ti y de mí, extranjero aquí como en todas partes, tan casual en la vida como en el alma, fantasma errante por salones de recuerdos, con ruidos de ratas y de maderas que crujen en el castillo maldito de tener que vivir. Ha llegado la hora de comer y hemos elegido pues, un restaurante popular como los que frecuentaba naturalmente el propio Pessoa, que no podía, por supuesto, proporcionarse otra cosa y que además en estos sitios suele comerse mucho mejor que en los lugares deconstruidos de Postín. Está aquí en la Alfama, cerca del castillo. Vamos a degustar un buen vino de esos que decía el propio Pessoa, que la vida es buena, pero el vino es mejor. Estamos en el barrio de Chiado, quizá el más pessoano de toda la muy pessoana Lisboa. Por aquí deambuló Fernando Pessoa y transcurrió gran parte de su vida. Nació muy cerca de aquí, frente al Teatro San Carlos, aquí en esta cafetería, La Brasileira, que es un local muy antiguo. Fue fundado por Adriano Telles en 1905, con ese estilo modernista, para vender buen café brasileño, de ahí el nombre naturalmente del local. Y bueno, tuvo varias remodelaciones, pero siempre ha sido un punto neurálgico de reunión. Aquí venía con frecuencia Pessoa y aquí también ahora se ha convertido en una atracción turística gracias a esta estatua y todo el barrio en sí. Tenemos ahí cerca la Plaza Camões con la estatua de Don Luis de Camões, un poco más allá hay una estatua del gran escritor Sá de Queiroz. En fin, estamos en una especie de barrio de las letras muy marcado por Pessoa y muy marcado también por los recuerdos y por la literatura. En nuestra búsqueda de claves, interpretaciones y localizaciones de la obra de Fernando Pessoa, como en el resto de nuestros programas, hemos buscado una librería significativa vinculada a lo que él representa. Y tenemos la suerte de contar con el propietario de esta librería, Fábula Urbis se llama, Joao Pimentel, que tiene la amabilidad de acompañarnos y de querer instruirnos un poco sobre esta cuestión. En primer lugar, ¿cómo se ve la vinculación entre Pessoa y Lisboa? Pessoa, embora tenha nascido em Lisboa, teve a sua juventude na África do Sul, mas depois regressou. E há uma interpenetração muito grande da obra de Pessoa com Lisboa, porque a obra de Pessoa é a vida de Pessoa. Ele escreve, embora tenha criado vários heterónimos, todos eles estão ligados a Lisboa de uma forma muito forte. As descrições de Lisboa são frecuentes na poesía y na prosa. Y la guía, porque él escribió una especie de guía, una guía de Lisboa,
que hoy se sigue todavía pudiendo leer, ¿no? Vamos, en las cosas que no hayan variado. Dentro da cidade do tempo, a cidade não se transformou muito, não é? Pelo menos do ponto de vista do património. Não houve nenhum terremoto ainda, como de Claro, han variado cosas. Pois, se bem que há quem defenda que esse guia não foi escrito pelo Pessoa. Ah, não? Há quem diga que não. Michel Chandaigne, por exemplo, tem muitas dúvidas. Embora os papéis tenham sido encontrados nas arcas, nos papéis de Pessoa, há quem ponha dúvidas sobre essa... Que há a dúvida de que... Pois, é difícil perceber, porque o Pessoa, há certas coisas não as deixou organizadas como um livro. Claro. Sí, un baúl dejó con muchísimos textos. Exatamente. Mas eu também não sei qual seria a intenção do Pessoa de guardar uma coisa escrita por outro sobre uma cidade que ele conhecia. Não faz muito sentido. Claro, sí, yo creo que más lógico es que fuera él, un esbozo. Sí, ou um heterónimo que não chegou. Exactamente, que otro heterónimo más. Un heterónimo guía turístico. Evidentemente, una de las cosas, porque Pessoa vivía mucho en la calle, ¿no? en los cafés. Entonces, los cafés eran lugares donde él escribía, donde él podía trabajar. Eu não sei se não se está a criar um mito sobre o Pessoa e os cafés. As fotografias do Pessoa na rua, na calle, devem-se ao facto de ele andar sempre de um lado para o outro, porque era um freelancer. Trabalhava em, vocês dizem, oficinas. Sim, nas oficinas, sim, como tradutor. Aparentemente, o Pessoa era mais um bebedor de vinho do que de café. E nos cafés da época não serviam vinho. Ah, e nos cafés não se servia... Não, havia as tabernas. Sim. E a célebre fotografia que ele ofereceu à Ofélia, em que está a beber um copo de vinho no Val do Rio, que era não franchising, era uma organização de mercearias e tabernas. Aquela célebre fotografia que ele escreve a dedicatória, Fernando Pessoa em flagrante delitro. De litro, sim, de litro. Não está a beber café. O café aparece no quadro de Almada Negreiros, Pessoa na Brasileira com a bica, a revista de Orfeu, e está a escrever no café. Aparentemente ele escreveria à noite em casa, e não acompanhado de café, mas de aguardente, pelo que comprava na mercearia em frente à casa dele. Sí. Bueno, hoy, por supuesto, se sigue leyendo a Pessoa. Hay obras como, por ejemplo, el libro del desasosiego, que son... ¿Qué actualidad tienen otras obras? Digo, no solo para los especialistas, sino para el público en general. ¿Qué fervor público hay hoy sobre Pessoa? Eu creio que as pessoas vão descobrindo, porque há muito para descobrir no Pessoa. E a diversidade na poesia é tanta. Na prosa também, porque ele escreveu sobre tudo. Como manteve uma revista sobre comércio e economia. Bueno, Joan, pues muchísimas gracias por sus palabras, por su compañía y por su hospitalidad en esta librería, que además también en el piso alto tiene un espacio para música y para, en fin, para completar la visión de Lisboa, que no sea solamente por medio de los libros. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Aquí, en el monasterio de los Jerónimos, entre los más grandes, está enterrado Fernando Pessoa. Murió en 1935. Tenía solamente 47 años, una edad maldita en la historia de la literatura, la edad en que murió Stevenson, la edad en que murió Albert Camus, George Orwell, Baudelaire. Bueno, murió probablemente quizá de cirrosis hepática, se ha pensado, de alguna enfermedad pulmonar porque fumaba y bebía mucho. En cualquier caso, él presentía su muerte. En cierta medida había escrito contra ella y temiéndola, pero también de alguna forma buscando esa especie de nada y de descanso para un alma tan peculiarmente atribulada como la suya. Si después de morir queréis escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos.
Comprendí que las cosas son reales y diferentes, todas las unas de las otras. Lo comprendí con los ojos, nunca con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento sería encontrarlas a todas iguales, y un día me vino el sueño, como a cualquier niño, cerré los ojos y dormí. Y además fui el único poeta de la naturaleza.